Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. Me preguntaba en estas semanas que llevamos en curso, estos últimos meses, semanas, días, como podamos analizar, me preguntaba qué tanto nos gusta el mundo que vivimos actualmente, qué tanto realmente estamos contentos con el mundo como nos estamos enfrentando actualmente. Y el día de ayer, terminando de corroborar mi análisis, mi forma de pensar, me topé con una persona que me conoce desde hace años y empezamos a platicar. Cuando estábamos platicando, esta persona inmediatamente levantó una frase que me llamó la atención. Me dijo: don Eddie, qué mal que anda el mundo, ¿verdad? Qué difícil que están las cosas. Definitivamente estamos de cabeza. ¿Qué opina usted? Él es un hombre que no ama a Dios, no vive para Dios, no tiene ninguna creencia religiosa, pero me llamó la atención su opinión. Me llamó la atención que se preguntara eso. Durante toda la semana hay una frase, una pregunta que ha hecho eco en mi cabeza. Y tiene que ver con qué opinamos nosotros del mundo que hoy vivimos. Posiblemente si yo levantara la pregunta a cada uno de ustedes tendría una respuesta diferente hacia la pregunta: ¿qué opina usted del mundo actual? Podemos ver noticias, podemos ver acontecimientos internacionales, podemos ver lo que está aconteciendo dentro de la cultura política y social del mundo, y habrán muchas cosas de las cuales podemos comentar. Pero es aquí algo que es donde nosotros como cristianos realmente tenemos que postrar nuestra atención. Y digo postrar y no poner, porque de verdad ya es tiempo de que la iglesia doblegue la cabeza donde tiene que doblegarla y se enfoque en lo que tiene que enfocarse. Porque estamos intentando como iglesia, como pueblo del Señor, como creyentes, cambiar la sociedad, cambiar el mundo, cambiar la dinámica, cambiar el mecanismo de un mundo pervertido, un mundo tergiversado, pero perdiendo de vista realmente donde la iglesia tiene que trabajar. Y lo que voy a decir lo digo con toda la tranquilidad y con toda la certeza del mundo. No podemos salir a la calle a levantar la voz y pegar gritos por lo que la gente de afuera está impulsando o haciendo, cuando no somos capaces de levantar la voz por lo que está aconteciendo en nuestra misma congregación, en nuestras mismas iglesias, en nuestras mismas familias, en nuestra misma vida. Para cambiar la comunidad, para cambiar la sociedad, para cambiar el mundo, primero tenemos que ser capaces de cambiarme a mí mismo, cambiar mi familia y empezar el cambio desde adentro hacia afuera. No podemos salir afuera a gritar que el mundo camina mal, cuando ni siquiera he volteado hacia adentro a ver cómo está caminando mi familia. Y la Biblia dice que cuando Josué muere, y lo leímos en Jueces, dice la Biblia que Josué muere y toda la generación que caminaba con Josué muere. Y dice la Biblia que se levantó una generación. Y usted lo puede leer conmigo en el versículo 10, dice: y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Murió la generación que servía a Dios. Me llama la atención fuertemente que el versículo 7 diga que este pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué.
Y yo me pregunto, ¿por qué no toda su vida? Porque esta generación sirvió a Jehová mientras Josué vivía. Porque esta generación había servido a Dios mientras Josué existía. Porque no dice que sirvieron a Dios hasta el último día de sus vidas. ¿Será acaso que esta generación servía a Josué y no a Dios? ¿Será acaso que esta generación se había dedicado a complacer al líder y no al Rey de los cielos? ¿Será acaso que esta generación servía y seguía al Dios de Josué, pero no lo habían conocido? Pero hay una pregunta más elevada. ¿Qué pasó realmente con esta generación? ¿Dónde quedaron las generaciones de hombres y mujeres que servían a Dios? Y no hablo de la generación que siguió a Josué. Me atrevo a pensar que debemos hacer un alto y pensar dónde están las generaciones que amaban a Dios. ¿Dónde están las generaciones que amaban estar en la casa de Jehová? ¿Dónde están las generaciones que amaban seguir a Jesús? ¿Dónde están las generaciones que amaban orar? ¿Dónde están las generaciones que amaban aprender, crecer, ayunar y hacer todo lo que el maestro nos había enseñado? ¿Qué pasó con las generaciones? ¿En qué momento cambiamos el mundo de un David que decía, amo estar en la casa de Jehová, a una iglesia que dice, hoy otra actividad más, otro culto más, otra oración más, otro ayuno más, otra reunión más? ¿Qué pasó? ¿Dónde están las generaciones que amaban servir a Dios? ¿Dónde están las generaciones que amaban entregar su vida por servir a Jehová? ¿Dónde están las generaciones que dejaron las barcas, las redes, sus trabajos, sus familias, que dejaron su vida entera para decirle a Jesús, yo te sigo, donde tú quieras que vaya, yo voy a ir contigo? ¿Dónde están los Pedro, capaces de dejar botado todo para decirle a Jesús, aquí está mi vida, ¿qué quieres que haga? ¿Qué pasó con esas generaciones? ¿Qué fue lo que hicimos mal en la transición? ¿O qué estamos haciendo mal hoy en la transición? Porque puede que las generaciones viejas se perdieron y puede que desde Josué teníamos un problema transitorio, donde dice la Biblia que desde Josué ya la generación empezaba a desviarse. Si usted no se ha dado cuenta, cuando la Biblia dice que después de la muerte de Josué se levantó una generación de hombres y mujeres que no conocía a Dios. No está hablando de los hijos del vecino. No está hablando de los hijos del abuelo. Está hablando de los hijos de Moisés. ¿Cómo que los hijos de Moisés no conocían a Dios? ¿Cómo que los hijos de Aarón, sacerdote de Jehová, encargado del templo, del tabernáculo y de todo el protocolo de la adoración, no conocía a Dios? ¿Cómo es que los hijos de Josué, el conquistador de Israel, el que repartió la tierra por heredad a todo el pueblo, cómo que sus hijos no conocían a Jehová? Me pone ampliamente a pensar. Y evaluar la vida de Josué, por ejemplo, un hombre de Dios, entregado, con una misión clara, un llamado perfecto, una encomienda que hace de principio a fin. Pero una vez que él muere,
sus propios hijos se convierten en una generación que no conocía a Dios. Los mismos hijos de Moisés se convirtieron en una generación que no conocía a Dios. Tal vez esto nos lleve a la gran pregunta, y tal vez es la pregunta más importante que usted pudiera hacerse hoy para los que tienen hijos. ¿Cómo van tus hijos? ¿Será que tu generación y mi generación es la que se perdió y no conoce hoy a Dios? ¿O será que tal vez tú sí conoces a Dios, pero tu próxima generación no tiene ni idea de quién es Dios? ¿Serán nuestros hijos más ungidos, más entregados, más santos y apartados para Dios que tú y yo mismos? ¿Será que estamos transicionando correctamente como iglesia para construir una generación que se levante no con banderas, no con pancartas, no con letreros, sino con testimonio y ejemplo a decirle al mundo cómo se maneja la vida? ¿Cuál es la nueva generación que espera al pueblo de Dios? ¿Qué le estamos delegando a la antigua generación? Como pastor me encuentro en un punto medio. Soy una generación intermedia entre los que vienen de abajo y los que ya están llegando a salir como generación. Y sabe, me avergüenza la generación que sale. Y lo digo con temor y temblor. Gente que llegó a conocer a Dios, que llegó a conocer su gloria, que llegó a saber los misterios y las cosas importantes con los cuales el pueblo de Dios tenía que crecer. Pero se dedicaron a comerse viva a la gente, se dedicaron a criticar, se dedicaron a murmurar, se dedicaron a vivir sus vidas salidos de la dirección de Dios porque se creyeron superiores. Prefirieron señalar a la gente: ese no sabe orar, aquel se viste mal, aquel no sabe lo que hace, aquel ni ama a Dios. Y nunca se dedicaron a formar la nueva generación que venía para arriba. Se creían más espirituales y por eso criticaban a todo el mundo, pero nunca sacaron tiempo para formar una nueva generación. Se dedicaron a criticar a los nuevos pastores que surgían porque ellos se querían superiores, pero nunca se sentaron con un solo pastor de la nueva generación a decirle: venga, yo le voy a explicar cómo funciona el asunto. Porque pareciera que era más fácil decir lo que los demás hacen mal sin voltear a ver hacia adentro y decir: ¿qué estoy haciendo yo por la nueva generación? Me pregunto cuántas veces Josué se sentó con sus hijos a enseñarles lo que Dios le había enseñado a él. Me pregunto cuántas veces Moisés se sentó con sus hijos a enseñarles lo que Dios le había enseñado en el monte, lo que Dios le había enseñado en sus múltiples procesos de oración. Pero me pregunto también: ¿qué le está enseñando usted a sus hijos y qué le estoy enseñando yo a los míos? ¿Le está enseñando usted a ser un hombre de oración? Sí, pastor, claro que sí. Yo le enseño a orar. ¿En serio? Cuando usted ora, ¿se sienta a orar con ellos? ¿Está usted en todos los cultos de oración de la iglesia y los lleva contigo para que enseñarle que la vida de oración es una vida importante? ¿O será acaso que usted le dice: hijos, hay que orar, pero usted nunca va a los cultos de oración, usted nunca lo ven orando y usted nunca lo ven metido en oración?
¿Será que acaso usted le está enseñando a sus hijos, a su familia y a toda la nueva generación que está alrededor suyo que hay que amar a Dios, pero usted no está amando a Dios? ¿Será que usted le está enseñando a sus hijos que hay que entregarse para el ministerio, para el llamado y dar la vida para Cristo, pero usted realmente no está haciéndolo? Que cada vez que usted está cansado se queda en su casa y ese es el ejemplo que usted le da a sus hijos. Por un lado usted le dice Dios es primero y por el otro lado usted le enseña que Dios no es lo primero en su vida. Y así queremos que la sociedad sea transformada. Tengo 30 y resto de años en el cristianismo. He visto generaciones pasar y he visto cómo se han diluido las generaciones de Dios. Cómo se han perdido en el trasiego. He visto cómo hoy en día no se levanta un Billy Graham. No hay un hermano Pablo. He visto cómo los mismos cristianos critican a muchos hombres de Dios porque hacen cosas que no les parecen, pero ni a palos tienen ni la mínima pizca de lo que ellos tienen. A pesar de que no te pueda gustar lo que ellos hacen. Porque es más fácil señalar y criticar que levantar una generación que agrade y ame a Dios. Quiero hacerle una pregunta. Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes creen en Jesús? Levante la mano. Si no le da miedo, levante la mano. Si usted cree en Jesús. Quiero que vaya conmigo a la Biblia. En Mateo capítulo 16, versículo 14. Mateo capítulo 16, versículo 14. Me dice un amén cuando lo tiene. Perdón, Mateo no, Marcos. Marcos 16, 14. Lo tenemos. Dice la Biblia de la siguiente manera. En Marcos capítulo 16, versículo 14. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Wow. Jesús camina 3 años enseñando, formando, capacitando, regañando a una nueva generación, los discípulos. Tarda en morirse. Y cuando resucita, ninguno creyó que había resucitado. Y él les dijo, ¿sabe? Ustedes son unos incrédulos. Y aparte de eso, su corazón se ha endurecido. Ustedes son incrédulos y su corazón se ha endurecido. Y le voy a leer algo, iba a leérselo al final, pero me queda perfecto en este momento. Estas son palabras de la hermana Orfilia, pero me caen perfecto en este punto. Está en su boletín, dice, cuando usted como creyente le cuesta obedecer a Dios en su palabra, le cuesta obedecer a su pastor, a sus padres, a sus superiores y a cualquier forma de autoridad, usted ha entrado en rebeldía. Y seguidamente su corazón se va endureciendo hasta perder la fe
completamente. Y Jesús les reprochó y les dijo: saben, ustedes son incrédulos y duros de corazón. ¿Qué esperaba la siguiente generación? Yo oí gente decir: ay, yo amo a Dios y obedezco a Dios, pero al pastor no. Déjeme decirle algo con todo respeto. A mí no me preocupa si usted me obedece o no. Ese es su problema, no el mío. Usted se que va a rendir cuentas a Dios, no yo. El desobediente es usted, no yo. Si usted se brinca un semáforo y hay un policía, el policía le dice: ven acá, voy a hacerle un parte. Y usted le dice: no, no le obedezco, yo hago lo que quiera. Y le dicen: haga lo que quiera, venga acá, número de placa, aquí está, pase a pagar en 8 días. No le interesa si usted le obedece o no. Igual es con Dios. Ahora, lo interesante de esto es que Jesús lo que les reprochó era la incredulidad. Y precisamente esa es la gran pregunta: ¿qué es un incrédulo? Porque a veces decimos: hoy ese montón de incrédulos que andan caminando allá afuera. Pero ¿y qué hay de todos los incrédulos que están sentados en las iglesias un día como hoy? ¿Qué hay de todos los pastores que están en los altares pero siguen siendo incrédulos? Y les pasa a los de los discípulos que Jesús les dijo: saben, ustedes son incrédulos y aparte de eso tienen una dureza de corazón increíble. Y vamos a transicionar a darle a la nueva generación. ¿Qué le vamos a dar? ¿Qué le vamos a enseñar la próxima vez que tengamos una crisis económica a nuestros hijos? ¿Cómo le decimos: hijo, confía en Dios, Dios nunca te va a desamparar? Si lo único que ven es que yo me quejo todo el santo día porque supuestamente Dios me desamparó. Y después le digo: pero hijo, aunque yo no crea, usted crea en Dios. Aunque yo no lo logre poner en práctica, hijo, tú eres mejor que yo, hazlo tú. Los hijos no hacen lo que usted dice, hacen lo que usted hace. En mi casa, yo tengo un problema. Y siempre lo he visto, lo he notado y lo tengo claro. Yo siempre trato de que mis hijos sigan mi paso. Y cada vez que los veo quedarse atrás, me devuelvo, los junto y los trato de caminar conmigo. Y yo los llevo, ahí van. A veces muy abajo, a veces muy arriba, pero apenas que ellos tropiezan, me devuelvo, los junto y va de vuelta. Pero hay una cosa curiosa. Abdiel copia mis pasos. Pero Jonathan copia los pasos de Abdiel. Y ha sido imposible hacer que Jonathan figure a verme. Porque él visualiza a Abdiel y lo sigue. Si Abdiel juega un juego, él tiene que jugar ese juego. Si Abdiel se gana 7 monedas, él se tiene que ganar 7 monedas. Si Abdiel agarra el teléfono y se enoja y tira el teléfono en chicha, cuando usted ve a Jonathan agarra el teléfono y lo tira. Y yo los observo. Yo puedo decirle 1000 cosas, pero ellos van a hacer lo que yo hago, no lo que yo digo. Si yo llego de la iglesia y empiezo a murmurar y empiezo a comerme a la gente y empiezo a hablar, ellos lo van a hacer.
Aunque yo le diga hablar de la gente es malo. Si yo no asisto a la iglesia y le digo, qué pereza ir a la iglesia, hoy no vayamos, ellos lo van a hacer igual. Porque ellos hacen lo que ven, no lo que les dicen. ¿Qué es un incrédulo? Ahí mismo en Marcos capítulo 16, pero en el versículo 17 hay algo muy interesante que la Biblia nos enseña, que quiero que usted lea conmigo en esta mañana. Dice la Biblia, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Dónde están los que creen? Levante la mano, los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuándo fue el último demonio que usted se echó afuera? Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pastor, ¿puede orar por mí? A usted Dios le escucha, a mí no. Pastor, mi vecina se endemonió, ¿usted puede venir y liberarla? Estas señales seguirán a los que creen. No es a algunos y a otros no. Es a los que creen. Pero ¿sabe qué pasa? Ha sido más fácil decir que muchas cosas ya no aplican que decir nuestra falta de oración, nuestra falta de ayuno, nuestra falta de santidad ha provocado que esta generación pierda el poder de Dios, pierda lo maravilloso de Dios, pierda lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural de Dios no se perdió en el tiempo. Los hombres de oración y mujeres de oración sí se perdieron en el tiempo. Los hombres de ayuno y las mujeres de ayuno sí se perdieron en el tiempo. Los hombres de santidad y las mujeres de santidad sí se han perdido en el tiempo. Y porque los hombres y mujeres de ayuno, de oración y de santidad se perdieron en el tiempo, es que lo sobrenatural de Dios se ha ido diluyendo en el tiempo. Pero ha sido más fácil decir, no, es que eso era en el tiempo de Dios. Allá en el tiempo de Jesús eso pasaba. No, eso era una tarea para los que creen. Y si usted cree, eso es para usted. Hace poco se armó todo un dilema por las lenguas, producto de la política. Y me hizo tanta gracia escuchar gente decir, wow, no, las lenguas ya no son de Dios, eso no existe, eso, Y yo dije, wow, qué fácil que es manejar la vida. Qué fácil que es diluir a las nuevas generaciones y decirles, las cosas no son de Dios solo porque usted no lo tiene, en vez de preguntarse por qué usted no tiene. Dijo Pablo lo siguiente en 1 Corintios 14:1, dijo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. 1 Corintios 14, versículo 1. Entonces hablar en lenguas es hablarle a Dios. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que usted le habló a Dios de esa forma? No, yo no. ¿Y qué falta? ¿Por qué es que usted no está ahí?
¿Sabe algo que me gustaba de los discípulos siempre? Es que cuando ellos no podían hacer algo, en vez de decir, es que eso no va conmigo, decían, Jesús, ¿qué hicimos mal? Ellos sabían que algo habían hecho mal y se devolvían y decían, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué no pudimos echar fuera el demonio? ¿Qué pasó? Y Jesús se voltea y le dice, ustedes son incrédulos, no oran y no ayunan. Listo, eso es todo. Así de chiquitito. Oren, ayunen y van a ver que pueden echarlo fuera. ¿Qué hice mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que no estoy haciendo correctamente? Dijo Pablo también en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que vosotros, que todos vosotros. Eso dijo Pablo. Doy gracias a Dios que yo hablo en lenguas más que todos ustedes. También dice en 1 Corintios capítulo 13 versículo 1, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hace de una vez la comparación, usted puede hablar en lenguas. También le vuela ahí, le dice usted puede hablar en lenguas y muchas lenguas, angelicales, humanas. Traducido y parafraseado, usted puede hablar muchos idiomas y también puede hablar angelicalmente, pero de nada le va a servir a usted manejar todas las lenguas que existan y todas las lenguas espirituales si no tiene amor. No se equivoque, que usted habla en lenguas no lo hace más espiritual. Pero es aquí donde precisamente la iglesia tiene que aprender a menos hablar y más predicar con el ejemplo. Las nuevas generaciones no se van a formar porque usted habla muy bonito. Las nuevas generaciones no se van a hablar a manejar porque usted predique muy bonito. Las nuevas generaciones no se van a formar porque usted le diga a los hijos lo que hay que hacer. Las nuevas generaciones se forman cuando usted hace lo que tiene que hacer y le enseña a su nueva generación cómo se vive una vida en Dios. Le voy a decir algo. Es el colmo que vivimos los tiempos donde la iglesia cristiana no conoce a Dios. Donde la iglesia está llena de personas rebeldes que viven la vida a como les da la gana vivirla. Y no se les puede decir nada porque se enojan. Donde la gente llega a la iglesia solo para criticar al que viene a la par. El que está sentado a un lado, el que está sentado al otro, el que está sentado atrás o el que está sentado adelante. Donde las actividades sociales se llenan y los cultos de oración se vacían. Donde se cierran las actividades en diciembre porque la gente no va a aparecer, porque las fiestas son más importantes. Donde los diezmos son tomados para comprar regalo y salir a pasear, pero después se quejan de que sus finanzas no prosperan. Donde la gente quiere ejercer un ministerio pero no pagar un precio. Y quieren que todo se les sirva en bandeja, pero no quieren hacer nada por sacrificarse para vivir y servir a Dios. Donde no nos da miedo llegar tarde a una cita a la clínica porque nos pueden quitar la cita, pero nos da igual llegar a las 11 a la iglesia. Al final no se pierde nada. Esa es la generación que estamos levantando. Yo no puedo hacer nada por la mala generación que se levantó cuando Josué
Yo no puedo hacer nada por la generación mala que se levantó con don Moisés. Yo no puedo hacer nada por la generación que se levantó después de David. Yo no puedo hacer nada por la generación que se levantó después de los apóstoles. Pero yo sí tengo una tarea importante que hacer con la generación que yo hoy tengo. Y no me puedo quejar de que el mundo está de cabeza cuando no he formado siquiera a los que tengo bajo mi tutela, que es mi casa. Cuando no le he podido enseñar a mis hijos lo que es conocer a Dios, porque tal vez ni yo mismo lo he conocido. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No por lo bonito que hablan, no por los elocuentes discursos, no por las maravillosas oratorias. Frutos, frutos de entrega, frutos de santidad, frutos de búsqueda de Dios. En mis años como pastor, oigo montones de gente que me dice, yo soy un hombre de oración, pastor. Yo soy una mujer de oración. Y yo los veo en los cultos, viendo por la ventana. Levantándose 3 y 4 veces para ir al baño en medio de la oración. Y no te digo en una emergencia, te digo constantemente, entrando y saliendo. No es que tienen una problemática. Es que no son hombres y mujeres de oración. No es cierto. Los hombres y las mujeres de oración se les nota en su estilo de vida, se les nota en su fe, se les nota cuando están en crisis, no lloran, no gritan, no patalean, confían en Dios. Y cuando lloran, lloran en la presencia de Dios, ahí lloran de rodillas delante de Dios porque le creen a Dios. Han aprendido a llorar en su presencia en medio de la crisis. Porque saben en quién han puesto su confianza. Y han doblegado su propia naturaleza al producto de Dios. Elías se levanta y le dice al Señor, Señor, quedamos muertos, estamos solos, aquí no quedó nadie. Y Dios se levanta a Elías y le dice, Elías, ¿sabe qué? Párese. Deje venir a llorarme aquí, venga, párese, papá. Allá hay 7,000 hombres que no han doblado rodilla. No me venga usted a hacer lámpara aquí, hágame el favor, levántese, papá. Allá hay 7,000 que no han doblado rodilla y usted no me venga a llorar acá. Póngase en pie. Que ocupo 7,001 allá. Porque esa es la generación que tiene que levantarse, una generación que le diga a Dios, yo creí en ti, yo sé lo que es vivir para ti, yo vivo para ti y estoy dispuesto a lo que sea para sostener esa generación. ¿Usted cree que el pueblo, el mundo entero estuviera donde está si hubiera una generación de hombres y mujeres doblando rodilla, metiéndose en la presencia de Dios como tiene que ser? ¿Usted cree que los principados y potestades que se mueven en el mundo entero hoy en día tendrían la libertad para moverse como se están moviendo? Si hubiera una generación que en vez de salir con rótulos a la calle, saliera en las madrugadas a buscar el rostro de Dios, no pasaría. No es con pancartas. Es de rodillas que se ganan las peleas. Pastor, estoy viviendo una crisis, me pasa tal cosa. Hermano, doble rodilla. ¿Cuánto? Hasta que se le dé lo que usted pide. Pastor, y si no es la voluntad de Dios, vea, hermano, déjese ese cuento de que si no es la voluntad de Dios. Y le voy a decir por qué se lo digo así. Porque si usted es un hombre de oración y usted se mete a doblar rodillas por algo que no es la voluntad de Dios, no va a tardar mucho antes de que Dios le diga, discúlpeme, eso no es lo que quiero que hagas, vas a hacer esto. Y si no,
te lo van a dar. Pero hemos creado y construido en la incredulidad la excusa perfecta. Vamos a orar, hermano, por tu sanidad. Si es la voluntad de Dios, es sana. Cuento. ¿Cuál es? Si es la voluntad de Dios, es sana. Usted ni siquiera busca el rostro de Dios y claro, sabe que no va a pasar nada. Solo te estás curando en salud para no darte el bañazo. Porque no es más fácil decir, oiga, definitivamente viéramos más milagros y prodigios si estuviéramos metidos en la presencia de Dios como tiene que ser. Si el tiempo que invierto para comerme al vecino, para criticar al hermano, para levantar un problema contra el otro, lo dedicáramos para buscar el rostro de Dios. Si el tiempo que tomo para estarme quejando de la vida que llevo, lo tomará para buscar el rostro de Dios, otro gallo va a cantar. Nuestras familias serían diferentes. Nuestros hijos serían diferentes. Nuestros trabajos serían diferentes. Nuestras comunidades serían diferentes. ¿Y qué vamos a hacer en 20 años? ¿Volvernos a quejar de la generación que surgió después de los 20 años? Una vez un pastor se volteó y me dijo, un pastor viejo, en edad, una generación mucho antes que yo, me dijo, no me gusta lo que veo de la iglesia actual. Yo sonreí y a la cara me volteé y le dije, y le puedo asegurar que a la generación actual usted tampoco le gusta. Porque no le hemos predicado ejemplo, solo crítica. No es lo mismo que yo me siente con la generación que viene para arriba y agarre a una Esther y le diga, Esther, ven acá. Usted y yo vamos a aprender a orar juntos. Y nos vamos a tomar el tiempo para que usted sepa cómo entrar a la presencia de Dios. No importa cuántas horas me va a tomar, nos vamos a sentar y vamos a aprender juntos cómo se entra a la presencia de Dios. A que yo me pare y diga, Esther no sabe orar. Ni siquiera le gusta orar. Es una impía en la iglesia más. Qué fácil. Qué simple. Qué simple nos echamos a la nueva generación abajo. Porque no hemos querido ser la generación que Dios quiere que seamos. Pablo dijo lo siguiente: sed imitadores de mí. Imítenme a mí. Ahora la pregunta clave aquí es, ¿usted puede decirle a sus hijos hoy que lo imiten? ¿Se atrevería usted a decirle a sus hijos, sean como yo? Pastor, en algunas cosas, ¿sí? No, todo o nada. Todo o nada. No, pastor, es que en algunas cosas sí, pues yo soy gritona. Y eso no me lo copien. Ah, que yo soy malcriada. No, eso no lo copien. Esa parte, vean, aprendan de mis errores. Cuento el tuyo. ¿Y cuántos años tienes de ser gritona y malcriada? Desde que yo tengo uso. ¿Y cuándo va a cambiar? ¿Se atreve usted a decirle a sus hijos, cópienme? Sean como yo. ¿Se sentiría usted orgulloso o orgullosa que sus hijos el día de mañana sean una réplica idéntica de lo que usted es hoy?
en sus devocionales, en sus oraciones, en su búsqueda, en su entrega, en su ministerio, en su llamado, en su santidad. Porque ¿sabe qué pasa? Que cuando yo puedo decirle a alguien, sea imitador de mí, pero me ve criticando a la gente el domingo, el lunes o el martes, ellos van a criticar y después le voy a decir, oiga, eso no se hace. Mamá, ¿usted lo hace? Jonathan, ese enanito que ustedes ven ahí, eso es una lija. De la misma manera que yo soy transparente con ustedes, yo soy el mismo en todo lugar. Me puedo dar ese lujo, yo soy igual en cualquier lugar. Pero cuando yo hago algo, esa mi rusquita me dice, papá, eso no fue lo que usted predicó el domingo. ¿Y qué le voy a decir? ¡Cállese! No me falta el respeto. No, papá, tiene razón. Ah, bueno. Más le vale, papá. A mí un mocoso de 9 años me va a decir cómo vivir la vida. Sí. Sí, me va a decir un mocoso de 9 años cómo vivir la vida. Y prefiero que él me diga cómo vivir la vida en muchas cosas cuando lo esté haciendo mal. Y no que yo forme un niño de 9 años mal porque yo no he querido cambiar. Pero ¿cómo nos cuesta permitir que alguien nos diga, hey, sabes, lo estás haciendo mal? ¿Cómo nos cuesta aceptar que alguien nos diga, sabes, vas por mal camino, no sigas ese camino, no te va a llevar a ningún lugar bueno? ¿Cómo nos cuesta aceptar que tal vez no estamos haciendo las cosas correctamente? Y hay una segunda parte del versículo que Pablo dice, sed imitadores de mí, dice, como yo lo soy de Cristo. ¿Y sabe por qué me gusta lo que Pablo dice? Porque he visto en mis años de cristianismo a gente decir, era Jesús. Es que Jesús. Es que Jesús. Que es una forma muy coloquial de decir, no me comparen con Jesús. Jesús era Jesús y yo soy Eddie. Él estaba allá arriba y yo estoy aquí abajo. Que es una excusa muy sutil para decir, yo no voy a hacer lo que él hace. Pero cuando te lo está diciendo otro silvestre como tú y yo. Usemos una frase muy pareja, otro igualado como usted y yo. No te queda otra que decir, si él puede, yo puedo. Si él lo ha hecho, yo lo puedo hacer. Si ella lo hace, yo lo puedo hacer. Si yo lo he hecho, mis hijos lo pueden hacer. Por consiguiente, debo hacer que lo hagan. Queremos cambiar el mundo. Queremos cambiar el país. La tarea no empieza en el Paseo Colón. La tarea no empieza en las redes sociales. La tarea empieza aquí. Siguen nuestros hijos. Y de ahí en adelante empieza la transformación. Pero yo anhelo y espero, de verdad de corazón, que el día que a mí me toque partir con el Señor y me toque morir, o sea, cuando Dios lo defina, no se diga como dice de Josué, y se levantó una generación que no conocía a Dios.
Yo espero que ese día que me toque partir diga, y había una generación que fue enseñada a amar a Dios y a vivir para Dios. Que el día que a mí me toque partir con el Señor yo pueda decir, hubo gente que me dio chance en vida de formar, de enseñar y de decirles cómo vivir para Dios y alcanzar lo sobrenatural de Dios para sus vidas, para sus ministerios, para sus familias, para sus hijos. Pero ¿sabe cuándo voy a haber visto eso? Cuando mis hijos lleguen a grandes y haya podido formar en ellos lo que Dios me ha permitido aprender y dejarle la plataforma lista para que inclusive lleguen mucho más arriba de lo que yo pude haber llegado. Cuando ellos amen a Dios y vivan para Dios, yo habré dicho, hice con mi generación la tarea que tenía que hacer. Porque primeramente trabajé conmigo. Primeramente supe ir a lo profundo de mi corazón para transformarme yo y vivir como Dios manda, para poder que los demás que vienen conmigo puedan encontrar el camino para saber que hay una nueva generación que se puede levantar. Pero me daría tristeza que algún día se me permita poder observar, luego de muerto, y darme cuenta que toda la generación o las generaciones a las que tuve acceso, nunca les enseñé correctamente. Y nunca les enseñé a conocer a Dios. Y nunca le mostré el Dios de verdad. Eso me daría tristeza. Si eso llegase a pasar, vería mi vida como un desperdicio, aunque haya servido a Dios tantos años. Porque si tu vida no transforma vidas, algo malo está pasando con tu vida. Y eso es un llamado para todas las generaciones que estamos reflejadas aquí. Ten cuidado en que estás invirtiendo tu vida. No caigas en los engaños del mundo. No te entretengas en las vanidades de este mundo. Salomón dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. No te entretengas en las vanidades de este mundo. Todo es bueno. Dice la Biblia, todo me es lícito, no todo me conviene. Y le voy a poner un ejemplo sencillo. Es bueno que usted haga ejercicio. Es bueno que usted tenga salud. Es bueno que usted tenga un cuerpo fitness. Es bueno que usted tenga músculos y un cuerpo admirable. Pero ¿de qué te va a servir un cuerpo admirable que se va a quemar en el infierno? Si el único tiempo que tenías para invertir en Dios lo estás invirtiendo en algo equivocado. No confundamos
No seas un intelectual más que no va a alcanzar el cielo. No seas un guapo, una guapa más que se va a perder. Seamos una generación diferente. Levantemos pelea, pero de rodillas. Transformemos el mundo, pero transformando a quien ves en el espejo cada mañana. Cambiemos la sociedad, pero cambiando tu manera de pensar, primeramente. Cambia tu situación, transformando al enemigo que llevas por dentro. Y tu vida habrá cambiado. La vida de tus hijos habrá cambiado. Tu familia habrá cambiado. Y la nueva generación que tú traes habrá cambiado. Ese es el reto. Esa es la tarea. Y que el día de mañana no te pase como Josué, como Moisés. Porque hoy pudieras levantarte y decir, oh, qué bárbaro Josué, qué bárbaro Moisés. Discúlpame, tú y yo vamos por el mismo camino, si no hacemos un alto. Y ese es precisamente la tarea. Póngase sobre sus pies en esta mañana.